Hola, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida en Buenos Aires, Argentina. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe viene a nosotros a través de oír la palabra de Dios. Por eso en esta hora yo quiero animarte para que puedas estar escuchando este mensaje de la palabra de Dios y tu fe pueda crecer, desarrollarse y madurar y de esta manera puedas vivir una vida plena, Hoy tengo una abundante. palabra que titulé Una iglesia nutrida, la idea de alimentada espiritualmente, para una guerra inminente. Si fuera el título solo Una iglesia nutrida, quizá despertaría en nosotros, ¿no? Como una iglesia nutrida, pero para una guerra inminente, o sea, para situaciones que van a venir y tenemos que estar preparados. Así que esa es la idea del mensaje. Y quiero que abras la Biblia si tenés. Si no tenés Biblia, tranquilo, yo lo voy a leer. Creo que quizá lo pasen también por ahí, por la pantalla. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Solo un versículo, pero déjalo abierto porque después vamos a mirar algo más. ¿Lo leemos? ¿Sí? Dice así: si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Mira, ahí está el texto, buenísimo. Te leo otra versión y seguimos como masticando el texto. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y buena enseñanza que has seguido. Quiero ilustrarlo esto con una acción práctica. ¿Le ha pasado alguna vez que usted se mete en una conversación? Vamos a decir que no de metido, sino de que pasó, se metió. Vamos a hacer como que no fue de metido, se metió en la conversación, ¿no? Estaban charlando ahí quizá dos personas, familiares, amigos, fuera de la congregación, un hermano en Cristo, y vos te acercás porque están charlando y empezás a escuchar la conversación y claro, entendés en cierto punto lo que están diciendo porque no están hablando en chino, pero como que te falta contexto, ¿no? Como que entraste medio de paracaídas, se dice, ¿no? Un poquito de... Y han tenido que parar la conversación, a mí me ha pasado, han tenido que parar la conversación y decir, para. Esto es algo que me pasó en la semana, en el trabajo, después que salí, y te pone contexto, y ahí dices, ahora tiene sentido lo que me estabas compartiendo. Bueno, este versículo, si lo analizamos solo, podemos inferir cosas, y ahora vamos a ver qué cosas podemos inferir, pero si no tenemos el contexto, estamos como yo en la conversación. ¿Sí? Entonces, vamos al versículo. ¿Qué podemos inferir del versículo? Hay una persona que se llama Timoteo. Número 1. Número 2. Esa persona tiene que explicar y enseñar algo. ¿Qué dice? Si enseñas estas cosas a los hermanos. O sea que tiene un proceso pedagógico, una responsabilidad pedagógica. 3. El estar explicándolo, o sea, enseñándolo, sería un síntoma de que está bien nutrido con la palabra de Dios. 4. Si no enseña estas cosas, no es un buen siervo de Cristo Jesús. Mi pregunta sería, si yo me hubiera metido en la conversación del texto, ¿qué era lo que Timoteo tenía que enseñar? ¿Verdad? ¿Qué era tan importante que en este contexto, y ahora se lo comento, ¿no? Se lo ilustro, Pablo le va a decir a Timoteo, mira que esto es muy relevante. Vamos al versículo 1. Vamos un poquito más atrás y nos va a dar contexto.
Pero el Espíritu dice, versículo 1, claramente, ¿cómo lo dice el Espíritu Santo? O sea, no hay duda. Que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, o sea, antes que Jesús regrese, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. No era un tema más. No se le había dado la autoridad a Timoteo para no enseñarle a la iglesia de Éfeso que se iba a poner dura la cosa. La palabra enseñar no es un proceso pedagógico de una vez. La palabra en el original, en su etimología, podría traducirse como si esto expones delante de ellos continuamente. No es enseñar como cursé esta materia en la facultad, una vez la vi. No. Es como algo que te enseñé una vez, te vuelvo a enseñar, te vuelvo a enseñar, te vuelvo a enseñar. Si esto reiteradamente pones delante de ellos, serás un buen siervo de Cristo Jesús. El rol que tenía Timoteo no era infundir miedo a la iglesia. El rol que tenía Timoteo era infundir fortaleza y mantener a la iglesia despierta de los engaños espirituales que vendrán antes que Jesús regrese. Es tan importante que en el último mensaje público de Jesús, Mateo 24, va a hablar de esto. Jesús en Mateo 24, versículo 3 y 4, dice, y él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. ¿Quién se les acercó? Es muy importante su respuesta. ¿Quién se le acercó? ¿Estos no eran indoctos? ¿Estos habían caminado con Jesús? ¿Estos caminaban con Jesús? ¿Estos habían visto milagros, señales, prodigios, a Lázaro resucitar, a Jesús? 3 de ellos lo vieron transfigurar en gloria. O sea, este mensaje se lo va a hablar a aquellos que supuestamente ya habían cursado la materia. Le preguntan, Señor, ¿cuándo regresas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Jesús respondiendo les dijo, miren que nadie los engañe. Wow. Yo si fuera Pedro, yo soy un poco preguntón. Usted me conoce, el que me conoce sabe que yo pregunto. Yo le diría al Señor, como Franchella, ¿no? ¿Are you talking to me? O sea, ¿será el desgraciado de Juan y Jacobo que se quieren sentar uno a la derecha y a la izquierda, carnazas? ¿Yo, Pedro? No. Yo hace 3 años te sigo. Yo estoy con vos, yo dejé todo para seguirte. Yo te soy fiel. Yo pasé tus aflicciones. Yo tampoco tuve donde recostar la cabeza un montón de veces, como te pasó a vos, Señor. Yo he estado fiel. Cuando otros apóstoles han abandonado porque dura cosa era tu mensaje, yo dije, solo tú tienes palabras de vida eterna. Mi compromiso es total. ¿A mí me decís que no se ha engañado? ¿Qué tan fuerte tiene que ser el engaño en los últimos tiempos para que aún aquellos que caminan en el poder de Dios, que vieron a Jesús, tengan que ser cuidadosos? No hay gente inmune ante el engaño, solo hay gente despierta. Por eso Jesús dijo, velen y oren.
Mateo 25, Jesús le interesa tanto dejar esto muy claro en los apóstoles que lo va a ilustrar. Todo buen maestro ilustra su enseñanza, ¿verdad? Todo buen maestro te lo deja fijo, ¿no? Bueno, Jesús va a decir, ¿cómo se los puedo dejar fijo esto? A ver. Dice, ok. Escuchen. El reino de los cielos, wow, mi venida, será semejante a 10 damas de honor que tomaron sus lámparas. En ese tiempo eran lámparas, hoy serían linternas, ¿no? Para contextualizar. Y salieron para encontrarse con el novio. El rol de estas damas de honor era recibir al novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias, o sea, obstinadas, no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. Pero las otras 5 fueron sabias, tan sabias, que llevaron aceite extra. ¿Podría grabar en su mente aceite extra? La sabiduría en los últimos tiempos no es orar lo suficiente, es orar de forma extra. La sabiduría para no ser engañado en los últimos tiempos no es solo escuchar la prédica del domingo, lo cual es maravilloso y gloria a Dios, es meterse en la palabra de forma extra. La capacidad de tu fortaleza espiritual va a estar determinada por tu capacidad de estar nutrido de la palabra de Dios. No es que las otras 5 eran malas, eran necias. A la medianoche se despertaron ante el grito de ¡miren! ¡Ya viene el novio! Jesús. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces 5 necias le pidieron a las otras, por favor, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Te pregunto, ¿te estás apagando o te estás encendiendo? Si tu vida espiritual pudiera tener un termómetro, ¿el termómetro dice en baja o dice en subida? Las sabias le dijeron, no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. No sé si te diste cuenta, pero cuando te apagás en este tiempo y en los tiempos que estamos viviendo, cada vez más cuesta volver a encenderte. No sé si, esto es para que nos autoanalicemos, no sé si últimamente te sentís frío espiritualmente, pero ¿hace cuánto que te sentís frío espiritual? ¿Te das cuenta que cada vez cuesta más? Las damas de honor se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió, créanme, no las conozco. Versículo siguiente le dice a los discípulos, así que ustedes, diga conmigo yo, deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Amado, la salvación es un regalo y es por gracia. No hay nada que podamos hacer para ganarla. Es un regalo que Él nos da. Pero vienen tiempos de tanta presión en el mundo espiritual que gente que no esté conectada podrá estar en el ámbito correcto, pero lejos de Dios. Lejos de Dios. Es tiempo de despertar. Pero Pablo y yo toco un instrumento. Es tiempo de despertar. Pero Pablo y yo recibo a la gente en la iglesia. Es tiempo de despertar. Pablo, pero yo le doy clase a los niños. Es tiempo de despertar.
despertar espiritualmente. Pablo lidera una iglesia que era pequeña en el sentido de pequeña porque recién se habían convertido, tenían meses de estar convertidos. ¿Y de qué les habla Pablo? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie los engañe de ninguna manera. ¿De qué les habla Pablo? De engaño. ¿Te das cuenta? Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto, o sea, el regreso de Jesús, no sucederá sin que venga primero la apostasía. ¿Qué es la apostasía, Pablo? Un gran grupo de cristianos que en el último tiempo van a abandonar la fe verdadera en Jesús. Cuando vino la pandemia, no me gusta recordar, hablo directo. Cuando vino la pandemia fue muy crítico, fue muy doloroso. Se hizo un estudio post pandemia y se descubrió que desde el sur de Argentina hasta el norte de Canadá, el 50% de la iglesia no volvió a la congregación. ¿Cuánto? 50%. La parábola, ¿cuánta gente es en porcentaje? 10. La mitad, 50%. Hay cosas que tenemos que empezar a leer espiritualmente. Hay avisos de Dios. Hay cosas que Dios nos está avisando para prepararnos. Porque hay gente que se va a ofender con Dios, se va a ofender con la iglesia y va a tropezar, dice la palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tenés que enseñar esto, tenés que ponerlo delante de ellos continuamente, pero para eso debes estar nutrido con las verdades de la fe. ¿Qué le estaba enseñando Pablo y qué necesitamos hoy, creo, en esta tarde? Tu nutrición espiritual determina tu resultado frente a las presiones que van a venir. No es el ministerio que ejerzas, no es el conocimiento teológico que realmente necesitamos mucho, pero no es solo eso, no es solo haber visto milagros, los apóstoles lo vieron, es estar conectado con la palabra de Dios día y noche, continuamente. Esto lo tenés que abrir. Esto lo tenés que leer, te tenés que meter. Porque si no te metes en esto, se te van a meter acá. Tu nutrición bíblica de hoy, espiritual. Sé sincero, te sostiene, tiene el poder para sostenerte de las cosas que vendrán. No es para que temas, es para que te cuides. Es para que cuides tu casa. Es para que guardes a tus hijos. Es para que, líder, prepares tu célula en el nombre de Jesús. Es para que adoremos, cantemos, toquemos con entendimiento espiritual. Es para que sirvamos con enfoque. Es para que estemos firmes en el nombre de Jesús. ¿Puede un soldado ir a la guerra desnutrido? Poder puede. ¿Cuánto dura? ¿Puede un cristiano vencer sin estar nutrido de su palabra? Necesitamos volver a conectarnos, amado, con la palabra de Dios. Volver acá.
volver acá, volver acá, volver acá, volver acá, volver. Esto se tiene que abrir. Porque acá está el plan de Dios. Acá está la iglesia gloriosa que Dios profetizó en los últimos tiempos. Acá está la iglesia con entendimiento que Dios profetizó en los últimos tiempos. Acá está el avivamiento. Está acá. Está acá. ¿Cómo puedo hacer para mantenerme fiel, Pablo? ¿Cómo puedo ver en la Biblia ilustrado esto? Pensaba en algunos personajes de la Biblia que por su nutrición bíblica se sostuvieron ante presiones que otro quizá hubiera abandonado. ¿Sabes quién se me venía a la mente? Jeremías. Jeremías sufrió bastante. Jeremías fue perseguido por líderes religiosos y políticos. En los últimos tiempos va a haber líderes religiosos de forma global, engañando, dañando, perturbando. Y gente se va a ofender y va a abandonar a Dios por una mala experiencia con un líder. Jeremías vivió eso. El líder que lo tenía que cuidar lo golpeó y lo encarceló. Jeremías 20. Mira qué fuerte. Imagina si tu líder te golpea, te encarcela, te encierra. Vos dirías, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? ¿Dónde está el amor de Dios en la casa de Dios? Jeremías sigue. Experimentó soledad profunda. Nunca se pudo casar. Jeremías tuvo una crisis emocional donde llegó a maldecir el día que nació. ¿Cómo Jeremías se mantuvo fiel? Una razón. Jeremías 15:16 dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Wow. Cuando descubrí, no cuando las leí, cuando las descubrí, cuando mi corazón se abrió a la profundidad de lo que hay acá, fueron mi gozo, fueron la delicia de mi corazón. Wow. Jeremías amaba la palabra. Amaba la palabra. Y como amaba la palabra, aunque venían presiones, venían golpes, Jeremías se mantuvo fiel. Y 2500 años después, seguimos hablando de él. Una persona que permanece en la palabra es una persona que va a permanecer. Los cielos y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras permanecerán. Y dice la Biblia, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Wow! ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios para este tiempo en tu vida si no la abrís? Si no la abrís, ¿te das cuenta que todo el sistema de este mundo tiene que ver con distraerte? La generación que está más cerca de su venida es la generación más distraída. ¿No lo discernís espiritualmente que tiene un sentido? Es la palabra. La generación que más necesita comer la palabra es la generación que menos lee. Hay un propósito. Ezequiel, no sé si lo conocés, pero fue un sacerdote. Él vivió en un tiempo muy difícil de Israel. Tuvo que vivir en el exilio en un país muy lejos. Tuvo un ministerio donde le tuvo que predicar a un pueblo duro, rebelde. Encima Dios lo llamó a hacer actos proféticos humillantes, difíciles, para que el pueblo pudiera entender. O sea, Ezequiel se tuvo que rebajar públicamente para poder ser fiel al mensaje. Ezequiel tuvo un ministerio tremendo. Ezequiel experimentó la muerte de su esposa y Dios le pidió que haga duelo interno pero no externo, con un propósito. Le dio la responsabilidad de ser un atalaya, o sea, un intercesor, y le advirtió, si vos no advertís a este pueblo duro, vos vas a cargar con la sangre de ellos. ¡Wow! Mira el desafío de Ezequiel. ¿Cómo pudo permanecer fiel? Era un grosso, era de los Avengers,
¿Quién era Ezequiel? No, Ezequiel capítulo 3, versículo 1 dice, entonces Dios me dijo, ¿quién se lo dijo? Dios, Ezequiel, comete este libro. ¿Qué tenía que hacer con el libro? Comerlo, devorarlo. Y dice, y llena tu estómago con él. Todo tu ser espiritual tiene que desbordar de mi palabra. Todo. Y dice, tomé el libro y me lo comí, dice. Y su sabor era tan dulce como la miel. Wow. Porque cuando te conectás con la palabra, dejas de temer y empezás a confiar. Cuando te conectás con la palabra, lo que estaba desorientado ahora tiene claridad. Cuando te conectás con la palabra, se va la duda y empieza la fe. Cuando te conectás con la palabra, viene entendimiento. Cuando te conectás con la palabra, estás más paciente. Cuando te conectás con el plan de Dios, la apatía indefectiblemente se tiene que ir. Tu problema no es la iglesia, tu problema es la falta de la palabra. Tu problema no está en tu casa, tu problema está en tu alimentación. David. Wow, David. Me gusta David. ¿A usted no le gusta? A mí me gusta. David fue un gran hombre de Dios. Mejor dicho, un pequeño hombre puesto la fe en un gran Dios. Y él sufrió un montón de presiones. Mire, su papá lo rechazó. Sus hermanos también. Para algunos estudiosos es hijo de una prostituta. Perseguido por su suegro Saúl y su rey durante años para ser asesinado. Vivió como fugitivo escondido en cuevas. Vivió traiciones, conspiraciones y aún de sus hijos. Vivió muerte de 2 hijos. 2 hijos de él se murieron. Vivió guerras constantes. ¿Cómo este hombre fue un adorador, hermanos? ¿Cómo este hombre no se apartó de la fe? ¿Cómo este hombre siguió fiel hasta el final? No fue porque era grosso, era porque el Salmo 119 que él escribe, versículo 92, él dice esto: si tu ley, si tu palabra no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si esto no hubiera sido mi pasión, mi obsesión, mi enfoque, con todo lo que me pasó, estaría destruido. Pablo, vamos a otro personaje. No soy yo, El apóstol Pablo. Alguna dificultad vivió, mire, cárceles repetidas, azotes y palizas. 5 veces recibió 39 azotes en cada sesión. 3 veces fue golpeado con varas. Vivió naufragios. Vivió peligros de ladrones, peligros de su propio pueblo, los judíos, peligro de parte de los gentiles, peligro de falsos hermanos, falsos cristianos. Pasó momentos de hambre donde no tenía que comer, pasó tiempos de frío y de falta de abrigo donde no tenía con qué cubrirse. Y encima tenía la carga espiritual de las iglesias que había plantado. Y todo esto por seguir a Jesús. Esto no fue por malas decisiones, porque él se administraba mal, porque él no era diligente en su trabajo. Tampoco era por aflicciones de la vida que nos pasan a los cristianos y a los no cristianos. Esto era por decidir seguir a Jesús. ¿Cómo se mantuvo fiel? Yo me haría esa pregunta. Fiel encendido, fiel enfocado, fiel ardiendo.
Segunda de Timoteo 4:13. Le leo un versículo. Esta es quizá la última carta de Pablo. Antes de morir, él viene diciendo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Timoteo, estoy por partir. Chao. Se despide. Vos decís, listo, cierra ahí. ¿Sabés cómo cerró? Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo, y trae también los libros, especialmente los pergaminos. Yo soy Timoteo, le digo, ¿para qué si ya tenés sentencia de muerte? Te ejecutan, que de paso lo hicieron. ¿Para qué querés los libros? Según los estudiosos, lo que estaba pidiendo Pablo era porciones de la Escritura. Él quería seguir acá. Él quería seguir acá. Porque acá está la vida, acá está la voz de Dios, acá está la guía, acá está todo lo que necesitamos. Es en su palabra. No hay otro lado. No hay otro lado, es en su palabra. Y él dijo, dame Biblia. Timoteo, dame Biblia. Tráemela, no te la olvides. En especial, tráeme los libros. Te puedo olvidar la capa, desgraciado. Pero tráeme la Biblia. ¡Wow! Juan, uno de los 12 discípulos, el escritor de Apocalipsis, fue perseguido, fue desterrado a una isla, fue encarcelado, vivió aislado, probablemente en condiciones duras. Tuvo que él hacer el duelo de todos los discípulos. Todos los discípulos fallecieron antes que él. Él tuvo que cargar con el duelo de todos. Imagínate lo duro, ¿no? Todos con los que caminaste, no quedó ninguno. ¿Cómo se mantuvo fiel? A los 80 años recibir el libro de Apocalipsis, hermano, eso es un montón. Y vos me decís que te pasó el tiempo. 80 años y recibir revelación. Daniel, en capítulo 9, versículo 10, hace la intercesión que cambia la historia de Israel y tenía 82 años. ¿En serio me decís? ¿O en realidad no te estás conectando acá? ¿Sabés qué dice Juan? Apocalipsis 10, versículo 9 y 10. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. ¿Qué tenía que hacer Juan? Agarrarlo, comerlo. Y te amargará el vientre. Opa. Mientras más te metes acá, más te duele la falta de entendimiento de muchísimos hijos de Dios. Te va a amargar. Te voy a dar mi dolor, Juan. ¿Sabes cuál va a ser la persona más parecida a Jesús en los últimos tiempos? El anticristo. ¿O vos te lo pensabas como Hollywood? Claro, vendrán tiempos duros con él, pero viene como cordero, dice que hablaba como cordero. Es más, algunos estudiosos hablan en Apocalipsis 12 que él dice 2 veces, y sufrió herida de muerte, y fue sanado, y las naciones lo adoraban. Algunos creen que las 2 palabras que utiliza Juan ahí tienen que ver con que va a morir literalmente y va a resucitar. ¿Vos te imaginas un hombre que muera, resucite? ¿Vos te imaginas un hombre que establezca paz y seguridad a nivel mundial? ¿Vos te imaginas un hombre que sane la economía y el problema inflacionario del mundo? ¿Vos te imaginás eso? Jesús no dijo cuando escuchan destrucción tengan cuidado, dijo cuando escuchen paz y seguridad. Amado, el billete más falso es el que más se parece al original. Entonces tomé el librito, lo comí y era dulce en mi boca.
Hay cosas que van a ser dulces cuando te conectes acá, hay otras que van a ser amargas. ¿Qué hago con las amargas, Pablo? Intercedé, serví, amá, corregí, cuidá, bendecí a las personas. En el nombre de Jesús. La nutrición que hoy tenés de la palabra, ¿te sostiene para lo que vendrá? La que hoy estás teniendo. Te doy 3 consejos para que mejores tu nutrición. 3E. Establece un hábito. Si no estableces el hábito, la vida va a ser un hábito con vos. TikTok, Netflix van a discipularte más. Pablo, ¿sos un religioso que no se sienta a ver una serie? Claro que no, me siento a verla. ¿Sos un religioso que no puede ver un partido de fútbol? Claro, me encanta ver un partido de fútbol. Es más, cuando no lo veo, veo el resumen. Absolutamente, soy un terrícola, me gusta, lo disfruto, me voy de vacaciones, me gustaría tomar un café con medialunas, vivo en la tierra, pero tengo que tener entendimiento espiritual, no es un juego, no es un crucero. Hay una guerra y es inminente. ¿Te das cuenta? Establece un hábito. ¿Cómo es, Pablo, el hábito? Pequeño y sostenible. Ahora me voy a leer 10 capítulos de la palabra. No, si no lees ninguno, empezá con 1. Un capítulo por día. Pablo, yo ya leo 1, lee 2. Yo ya leo 2, lee 3. Y memorizá la Biblia. En los momentos de presión, Jesús dijo, escrito está. No dijo, a ver, Satanás, dame un segundo que voy a mirar lo que dice la palabra. ¿Para qué voy a poner la prédica del pastor del domingo en el minuto 20 que justo dijo de mi problema? Gloria a Dios por la palabra del domingo, por el minuto 20. Escuchala, bendecila, pero memorizá la palabra porque en los momentos de presión es la escritura lo que tiene que salir. Satanás no escapa por buenas intenciones. Fuera, Sata, fuera. Fuera, Sata, fuera, Sata. No, Sata no se va por el fuera, fuera. Sata se va por escrito está. Jehová es mi pastor, nada me va a faltar en el nombre de Jesús. Nada me va a faltar. Y la ansiedad no me va a comer la cabeza. Dios me va a suplir. Cuando venga la presión no vas a poder decir, Sata, fuera de mi familia. No vas a decir, yo y mi casa serviremos al Señor en el nombre de Jesús. Escrito está. Es la palabra, pero tiene que estar acá para que esté acá. Tiene que estar acá. 2, estudiala. Jesús en Juan 5:39 dio un mandamiento. Estudien las escrituras, dice Jesús. Esto lo dijo Jesús. Jesús nos mandó a estudiar. ¿Saben el contexto a quién se lo dijo? A los fariseos. Vivían con la escritura. Pero le dijo, estudienla, desgraciado. Estudien, ese desgraciado es mío. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo vas a tener testimonio de Jesús y de lo que Él quiere hacer si no te metes acá? Estudialo. Ay, pero a mí me da una vagancia, me llevé todas las materias en mi vida. Todo bien con las materias, resolvelo, arreglalo, lo que quieras vos. Pero la palabra, empezás determinándote y después la palabra va a empezar a transformarte y va a ser un deseo, un anhelo y vas a decir, como Jeremías, como los diferentes profetas, fue dulce. ¡Wow! Fue dulce, Señor. Tu palabra. Necesito tu palabra. Necesito tu palabra. Establece un hábito. Estudiala personalmente y de forma grupal. Hoy tenés ChatGPT y no entiendo un pepino. 1 de Timoteo 4. Play, enter. Que te lo explique. No hay excusa. 3, cierro. Escuche. Tercero, escuche. Establezca un hábito, estudie de forma personal y de forma grupal, anótese a cursos, estudie la Biblia, pero escuchar qué, Pablo, y lo que Dios te está diciendo. Hay gente que la lee pero no escucha. Y en Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, lo que está hablando a las iglesias. Él no solo habló, Él está hablando. Que tu tiempo en la palabra no sea solo para leerla, sino para que ella te lea a vos. Te lea. ¿Sabes cuántas motivaciones de orgullo han sido quitadas de mi vida por versículos de la palabra?
¿Sabes cuántas cosas Dios ha trabajado de mi carácter? No porque alguien me lo diga, lo cual necesito que gente me lo diga, sino por abrir la palabra y el Espíritu me diga amorosamente, hijito, esto no. Hijito, por acá. Hijito, no te voy a abandonar. Hijito. Él es un buen padre, amoroso, tierno, compasivo, que va a llevar a su iglesia a un nivel de gloria como nunca antes. Vendrá avivamiento, vendrá el evangelio predicado, habrá un mover de evangelismo y de misiones como nunca en la historia, pero va a haber una gran apostasía también. Y solo los que están conectados a la lámpara podrán tener claridad en el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, luz a mi camino. Tu nutrición determina tu fortaleza ante las presiones que vendrán. ¿Cómo está siendo tu nutrición hoy? ¿Cómo está siendo tu nutrición hoy de la palabra? Necesitamos meternos. En el nombre de Jesús. Amén.